Básicamente lo que estamos tratando de desarrollar en el Instituto de Educación y Pedagogía es responder desde la actual situación con respecto a la pandemia, de qué manera el instituto a través de su organización, su saber pedagógico y sobre todo de cómo abordar la enseñanza, aprendizaje y evaluación más allá del confinamiento. Y en ese sentido estamos interesados en conocer no solamente desde el IEP, sino desde la misma universidad en su totalidad y parece que nacionalmente estar enterado de cómo la dirección universitaria, cómo la rectoría desde su concepción filosófica aborda el problema que de contención, mitigación o combate contra el coronavirus. Y en particular eso cómo afecta el desarrollo de la universidad, el desarrollo de la educación y en fin, la injerencia y la importancia que de la decisión se hace sobre el aparato educativo a partir del SUBE y de la rectoría en particular, y en particular como pues Edgar como filósofo Varela ve este asunto. Tiene toda la palabra, profesor. Eh, Alrededor de la hora, al final recogeré las preguntas que se hagan por el chat y estaremos el diálogo que todos estamos esperando. Profesor Edgar Varela, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludo a todos mis colegas, profesores y profesoras. A la mayoría los conozco, muchos son amigos míos de muchos años atrás, en el trasegar que he tenido desde hace décadas por la Universidad del Valle. Y le agradezco la invitación a Alfonso Claret. Como dijo Claret, yo soy filósofo y quisiera hacerle honor al título que Claret le puso a la conferencia de la relación entre la filosofía y la pandemia. Voy a hablar algunos temas que tienen esa perspectiva, pero por supuesto soy rector de esta universidad y ustedes, como lo dice Claret, quieren conocer los puntos de vista no solo míos, sino de los demás rectores de las universidades públicas y tener información de cómo va a ser el futuro inmediato de todo este asunto de la reanudación de clases y de la apertura de los... Voy a empezar semanas o 3 semanas escribí un texto en inglés y en español sobre políticas públicas de gestión del riesgo y analizando el caso del coronavirus. Y tal vez algunos de ustedes hayan leído una reseña, entrevista que me hizo el periódico El Tiempo hace un par de semanas. El periodista entresacó de todo lo que yo había dicho un titular sensacionalista, como les gusta a los periodistas, que fue lo que le quedó a mucha gente de mi texto, que es un texto de 7.000 palabras, es un texto académico, como todos los académicos escribimos, pues riguroso y con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que sí espero haber sido coherente en mi argumentación. Donde yo digo que el confinamiento es una medida de la Edad Media que se está aplicando en pleno siglo XXI. Me contaron que a los 2 días nuestro querido alcalde Jorge Iván Ospina, en uno de sus Facebook Live, armó una discusión, yo no la quise contestar, debo decirlo, criticando mi punto, supongo yo no se había leído el artículo, diciendo que el confinamiento que el rector Varela critica es el que ha salvado muchísimas vidas. Yo en ningún momento he dicho que el confinamiento válida esta política, de hecho muchos países la vienen adoptando, y si Jorge Iván se hubiera leído mi artículo habría entendido que yo lo que estoy señalando es que en pleno siglo XXI, en plena cuarta revolución postindustrial, en un mundo donde hay internet de las cosas, inteligencia artificial, robótica, una biotecnología que manipula lo viviente para procesos productivos en una escala inimaginable, todavía tengamos en salud pública como gran fórmula salvadora una política de la Edad Media, incluso no solo de la Edad Media. Los que son historiadores aquí en esta charla saben
que el confinamiento se aplicó en el Imperio Romano de manera sistemática y persistente. E incluso también lo hicieron en Atenas en varias de las ocasiones en que enfrentaron pandemias. Y yo digo eso para señalar que el bioinvestigación, biotecnología, biomedicina, han estado más encaminados a la transformación y manipulación de lo viviente para potenciar lo viviente en términos de producción, que es todo el tema que tiene que ver con el descubrimiento en los años 40 del ADN, el desarrollo posterior de la genética con fines un par de décadas al desciframiento del genoma humano y a la base que han permitido una inmensa manipulación, el salto cuántico que la producción cárnica, por ejemplo, de la ganadería de distintas especies, de la producción agrícola, manipulación de semillas por multinacionales que se apoderan de los derechos de la reproducción de las mismas semillas, como lo hace, por ejemplo, Monsanto, Dow Chemical. En eso se ha invertido muchísimo dinero y, digamos, la transformación es absolutamente portentosa y estamos incluso ante el umbral de la manipulación de la propia reproducción humana. Que tiene pues un límite ético, aun cuando sabemos que varios países, laboratorios y centros de investigación ya están efectivamente manipulando el genoma humano y haciendo eugenesia, que es un tema que, como todos lo saben, tuvo enorme polémica y rechazo, particularmente por la idea del mejoramiento de la especie humana y el mejoramiento de la raza que estaba en el discurso del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Mientras eso ha ocurrido y los saltos allí en términos de invención y de desarrollo científico son enormes, no ha ocurrido lo mismo en el campo de la investigación médica contra los virus y otros agentes patógenos. Incluso yo en mi artículo digo que en el mundo y en los dispositivos de comercio internacional muy estrictos de carácter fitopatosanitario, para evitar que se trafique con especies vivientes, bien sea animales y vegetales, para evitar el traslado de un país a otro de enfermedades que afecten a la ganadería, por ejemplo, como la fiebre aftosa u otras que puedan afectar especies vegetales, como las plagas que tiene el café, el algodón, el tabaco, etc. Cualquiera que vaya a un aeropuerto sabe que nadie puede circular elementos vivientes, vegetales o animales, salvo protocolos muy especiales. Que fue finales del año pasado, en diciembre y a comienzos de enero, el tráfico aéreo nunca se interrumpió. Los pacientes contagiados, pero inmunes, todavía no evidentes en la enfermedad, circularon por el planeta porque no existe a la fecha un control biosanitario humano bien configurado. Nos lo estamos inventando sobre la marcha. La expansión de esta especie de coronavirus que los científicos llamaron COVID-19 o SARS-20, eso muestra que si hubiéramos aplicado la misma inversión en investigación desde los países que tienen el mayor desarrollo científico, otra sería la historia del coronavirus. Yo he estado leyendo sobre este tema, incluso desde el año pasado me ha interesado el tema antes de que la pandemia se presentara, y el antecedente más reciente del coronavirus fueron dos episodios, el de la gripe de los pollos o gripe aviar, que se dio en el 2012, y un poco después, en el 2013, el SARS, que es un pariente muy cercano, otro coronavirus, que generó un brote también en China, muchos lo recordarán, pero que no tenía la misma grado de contagiosidad. Y varios laboratorios tuvieron muy avanzada la investigación para producir una vacuna contra el coronavirus y sus distintas variantes, pero no hubo investigación, no hubo financiación, porque no había retorno en términos de la cantidad de inyecciones o de vacunas que serían aplicadas, y en términos muy prácticos, debo decirlo, no había rentabilidad o, como dicen los economistas, tasa de retorno en la inversión para
fabricar las vacunas. Hoy estamos en una situación contraria. Después de presentado el episodio del coronavirus y de la expansión tan gigantesca que ha tenido en el mundo entero, hay por lo menos 11 laboratorios de primer nivel que retomaron esas investigaciones de los años 2012 y 2013 y que ya produjeron prototipos importantes de la vacuna. Ustedes los habrán visto. Johns Hopkins produjo uno, Harvard también otro, varias universidades inglesas igual, alemanas, suizas, francesas. Hay vacunas también en proceso de desarrollo en el Instituto de Virología de la propia ciudad china de Wuhan. He registrado unas 16 vacunas en proceso, algunas de las cuales Israel también produjo una vacuna de su Instituto de Inmunología, que estoy seguro en el año entrante nos van a ofrecer una plétora de vacunas que van a competir y rivalizar por los mercados de la vacunación. Imagínense ustedes una vacuna que se le tiene que aplicar a casi 7.000 millones de seres humanos, la escala en la que se produce y los recursos que moviliza. Pero en esto de las vacunas no estamos viendo un proceso colaborativo de la investigación científica, sino que estamos viendo un proceso competitivo de secreto industrial y de grandes rivalidades y de lo que dicen los franceses, la carrera contra el tiempo. A ver quién lo produce primero para poder la medicalización de la vacuna. Y les doy un ejemplo sencillo, que ahora que como rector lo he vivido muy de cerca, que son las pruebas contra el coronavirus que hacen los laboratorios, incluyendo los de nuestra universidad y otras universidades, versus las pruebas que hacen las EPS que contratan con las IPS. En el caso de Cali, para darles un dato local, entre Univalle, el laboratorio de salud pública de la gobernación que queda en el psiquiátrico, y el laboratorio del HV, hacemos unas 300, 350 pruebas. Y al lado tenemos la clínica Imbanaco, y ya hay otras dos que están siendo habilitadas, pero ellas solo le hacen la prueba al que paga por ello. Y les voy a dar el precio de la prueba según el Instituto Nacional de Salud. En los laboratorios públicos, 210.000 pesos nos reconocen por cada prueba que los laboratorios hagamos. Y en el caso de la medicina prepagada o de la medicina de aseguramiento colectivo a cargo de las EPS, la cifra puede oscilar entre 350 y 550.000 pesos la facturación que hagan según el plan que tengan las personas en relación con la vacuna. Un laboratorio privado no va a vacunar, a hacer pruebas extensivas y nadie le paga los valores de mercado. El problema que hemos tenido en Colombia es un déficit en el número de pruebas, porque las que básicamente se están haciendo las hace el Instituto Nacional de Salud, que tiene una capacidad, están prácticamente procesando 2.000 vacunas diarias, más unos 18 laboratorios universitarios que procesamos entre todos nosotros unas 3.500. Eso da unas 5.000 a 6.000 vacunas diarias y quedan unas 2.000 o 1.500, dependiendo del día, que las hacen los laboratorios privados. Los laboratorios privados tienen tanta o más capacidad que las universidades para hacer pruebas, pero el modelo mercantil de salud impide que ellos puedan hacer este tipo de desarrollos. Entonces, ¿cómo conjurar o cómo enfrentar una enfermedad cuando hay económicos, lógicas de mercado, las farmacéuticas y las químico-farmacéuticas, que por ejemplo también son oligopolios reactivos? Yo mismo, para que el laboratorio tuviera reactivos, y no hemos podido gastárnoslos todos porque no conseguimos los reactivos en el mercado internacional, porque hay una rebatiña inmensa por este tipo de reactivos. Los precios han subido los precios de los tapabocas y de todos los insumos que tienen, porque estamos ante dinámicas de mercantilización de la salud a escala global. Y el propio sistema internacional de salud, que lo encabeza la OMS, ha tenido fallos gigantescos. Yo no voy a compartir pues las críticas oportunistas de Donald por razones electorales, pero sí debo decir, y lo he reseñado, que el principios de enero la OMS decía, sus científicos, que no había prueba alguna de que un humano le transmitiera a otro humano
el coronavirus, cuando ya había una evidencia suficiente. Y solo al final de enero, hace muy poco, reconoció la Organización Mundial de la Salud que había que reconocer que el principal vector, como dicen los científicos, del contagio son los propios seres humanos. Unos somos el rival del otro o el peligro del otro, y de allí la famosa fórmula del distanciamiento físico-social, que es una forma sofisticada para el siglo XXI de la cuarentena y de la lógica del encerramiento de la Edad Media. De la política hoy, de tener aislamiento inteligente, como lo dicen en Colombia, o distanciamiento social basado en protocolos, por supuesto que esas son ya cosas más sofisticadas que la mera lógica reclusiva de la pandemia. Pero un poco, mi primer argumento grueso que estoy redondeando es que nosotros como seres humanos, la civilización en la que estamos inscritos, tenía toda la capacidad tecnocientífica y los recursos financieros para haber enfrentado de manera anticipada los temas de las epidemias virales, de las cuales había habido una sucesión muy importante. Quizás los que son del área de la salud aquí presentes lo recuerden, desde el Zika, el ébola, que fue una forma de peste viral muy importante en África, hasta el propio SIDA, que también es otro virus patógeno de la familia del coronavirus, pues fueron en su momento objeto de investigación y de respuesta, aun cuando siempre tardía. Hoy prácticamente nadie se muere de SIDA. Se ha logrado conjurar tanto la difusión del SIDA como prolongar la vida de los pacientes, pero recordarán los más veteranos que hace 20, 25 años el que tenía SIDA estaba prácticamente condenado a la muerte. La investigación clínica y la investigación farmacéutica han podido resolver la letalidad del SIDA, así como pudieron restringir y aislar el contagio del ébola en África, que no tenía, por supuesto, la misma característica de volatilidad aérea que sí tiene este coronavirus COVID-19. Entonces, ese es un primer punto que me gusta siempre que hablo de estos asuntos plantearlo. Y el segundo, más filosófico, es que el confinamiento y todas estas medidas restrictivas que estamos sufriendo son un típico topos, filosóficamente hablando, hobbesiano, de Thomas Hobbes, el célebre filósofo político inglés de comienzos de la Edad Moderna, que consideraba que la tarea del Estado, o el Commonwealth, como él lo denominaba, de la asociación de los ciudadanos para configurar una sociedad política, era garantizar el primer derecho sobrepuesto por encima de los demás, que era el derecho a la vida y a la seguridad de los asociados. Y Hobbes lo contraponía claramente al derecho a la libertad, tanto la libertad de movilidad como la libertad de expresión y las libertades políticas o civiles, porque él consideraba que las segundas, las libertades, sin derecho a la vida y a la seguridad, no tendrían sentido, no tendrían, digamos, fundamento. Y esto diferencia desde entonces al liberalismo político en dos grandes ramas, una rama de liberalismo mucho más estatista y autoritaria, que ha tenido muchísimas variantes desde esa época a la fecha, desde el contractualismo, por supuesto, y una segunda más liberal, democrática o soberana, popular, que es la que expresó un poco después de la muerte de Thomas Hobbes John Locke, que fue el teórico del liberalismo democonstitucional, que consideraba que por encima del derecho a la vida y del derecho a la seguridad estaba la libertad humana, y que el autogobierno de los seres humanos sobre sí mismos era el verdadero fundamento de cualquier contrato social. Lo que uno puede ver desde esa época a los días de hoy es que estas dos grandes vertientes del liberalismo político, la vertiente más autoritaria, que le da una preeminencia al control de tutela del Estado sobre los ciudadanos, sobre su vida, un poco como lo dice Michel Foucault en muchos de sus trabajos, a la manera de un pastorado. El gobernante es el pastor que cuida las ovejas, es el pastor que cuida a las ovejas que no se pueden cuidar a sí mismas y que puede tomar todo tipo de medidas autoritarias o restrictivas para proteger a quien no se puede cuidar a sí mismo. Ustedes pueden ver este tipo de lógicas en muchísimos gobiernos a lo largo y ancho de toda esta pandemia, en Hungría, en países como Turquía, en algunos países africanos, por supuesto en los países del Oriente, en China,
en Corea, tanto del norte como del sur, y por supuesto también en varios de los regímenes políticos latinoamericanos. El dilema filosófico es: o soy liberal lockeano y defiendo la preeminencia de la libertad y rechazo las restricciones que me establezca el Estado y soy capaz de cuidarme a mí mismo como ciudadano y sujeto autoconsciente que soy. Y en segundo lugar, la versión contraria, que considera que los ciudadanos no son capaces de cuidarse a sí mismos y que tienen que ser limitados y maniatados por el Estado. Les voy a dar un ejemplo simple de ello, que es la restricción que se ha dado para que no salgan a la calle los mayores de 70 años, que es un confinamiento absoluto. Es una especie de cárcel en la casa o de prisión domiciliaria que ha sido muy rechazado, por supuesto, por todos los que tienen más de 70 años, y he visto espectros muy diferentes para hablar de Colombia, de gente que lo recusa, y quiero citar uno de ellos, que no es propiamente un liberal socialdemócrata, que es el exministro de Hacienda de Gaviria, Rudolf Homs, que hizo un Twitter recientemente bastante fuerte contra el gobierno de Duque, diciendo que el trato despectivo de abuelitos y la idea de que ellos no son capaces de protegerse es una minusvalía de los ciudadanos que más capacidad tienen, que son por supuesto los ancianos, los adultos mayores. Y esta presión es fuerte al punto que en algunos países, como en los países europeos, donde empezaron en la pandemia en los meses de febrero y comienzos de marzo a restringir también a los ancianos, tuvieron que levantar este tipo de restricciones. Y en algunas otras sociedades, digamos, el punto se planteó, pero la recusación de los ancianos y de la gente de la tercera edad a esta restricción tan fuerte pudo imponerse frente al ánimo autoritario de muchos gobiernos. Pero esta pandemia y las que le han precedido tiene un foco filosófico fundamental, y es la discusión entre la preeminencia que pueda tener el Estado de cuidar a su rebaño y la capacidad de autocuidado y de autogobierno que deben tener los ciudadanos. Y en ese sentido, me parece muy valioso que este debate se asuma plenamente. Yo en lo personal creo que es muy importante la defensa de las libertades individuales. Soy enemigo de las restricciones y de los cheques en blanco que se le otorgan a los gobiernos, a los alcaldes, a los gobernadores, para que hagan y deshagan con la vida de las personas y con sus propias libertades, y para que usen, y en esto quiero ser enfático, como instrumento predilecto para este tipo de lógicas de imposición de la soberanía del Estado, el estado de excepción. Es decir, el uso de recursos extraordinarios de carácter constitucional, como estas normas de estado de excepción que suspenden los congresos en muchos países, o que en paralelo al funcionamiento de los congresos facultan que los gobiernos puedan emitir leyes prácticamente sobre todos los asuntos, y hagamos una fusión que es muy peligrosa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo subsume al poder legislativo. Yo aspiro a que en el caso colombiano la Corte Constitucional haga su trabajo y muchas de las normas que el gobierno actual ha prohijado sean declaradas inconstitucionales. Y les voy a citar una en la que tengo como intelectual y académico la absoluta convicción de que es una norma inconstitucional. Es el impuesto solidario a la fuerza a los que ganen más de 10 millones de pesos, que se aplicó por 3 meses solo a los funcionarios públicos, no a los empresarios, no a los funcionarios privados, no a las altas rentas, y que a mi juicio, y entiendo que así lo va a fallar la Corte Constitucional, es inconstitucional. Ha habido otros decretos del gobierno actual que han modificado el sistema pensional del país, incluso en algunos casos de manera protectiva, suspendiendo el pago de las pensiones y colocando en el tiempo el que luego se puedan hacer estas contribuciones. A mi juicio tampoco la pandemia y la justificación constitucional de la pandemia cuando se declaró la emergencia sanitaria justifican que se modifique el régimen pensional, porque eso es competencia exclusiva del Congreso de la República. Entonces, ¿hasta dónde el estado de excepción? ¿Hasta dónde la suspensión de las leyes ordinarias para que desde la emergencia se pueda legislar? Ese es un asunto absolutamente crucial desde el punto de vista de lo que son las democracias liberales. Yo les pongo un ejemplo
a los que son expertos en política pública, que sé que aquí hay varios colegas, en un país como España, que es una monarquía, pero a la vez es una estructura que se basa en la democracia parlamentaria, el presidente del gobierno, que en este caso es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no puede por sí solo declarar el confinamiento, tiene que ir al Congreso y el Congreso mayoritariamente cada 15 o cada 30 días a lo largo de todo este año es el que autoriza al Ejecutivo para que se extiendan las medidas de confinamiento. Hay control desde el punto de vista del Parlamento sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. En el caso de los Estados Unidos se ha presentado algo parecido, un choque de trenes muy fuerte entre la ambición del presidente Trump de imponer sus propias decisiones a los gobernadores de los estados y a los alcaldes de las ciudades, cuando el régimen federal claramente limita la posibilidad de que la presidencia imperial de los Estados Unidos pueda hacer ese tipo de imposiciones. Y el choque entre el Congreso y el presidente expresa muchísimo esto que estoy diciendo. Si la democracia política deliberativa, que es lo que nos caracteriza en muchas naciones, requiere del equilibrio de los poderes y los frenos y contrapesos, o si en función del derecho a la vida podemos justificar que el gobernante de turno, que es el pastor benévolo, pueda tomar todo tipo de determinaciones y decisiones. Yo creo que es muy importante que como intelectuales seamos capaces de señalar que hay límites, que los ciudadanos tenemos derechos, que debe haber un debate público sobre las medidas que se adoptan en el marco de estas situaciones tan críticas de emergencia, que no las quiero desconocer ni ignorar, y donde los órganos de control, sobre todo de control constitucional, tienen que tener un papel muy importante a dirimir. Ese es otro gran asunto, libertad versus derecho a la vida, hasta dónde los estados de excepción, hasta dónde el control político, hasta dónde el funcionamiento de los congresos. Yo les doy mi punto de vista personal también. A mí me parece absolutamente insatisfactorio que el Congreso sesione a distancia por teletrabajo. Creo perfectamente viable que el Congreso sesione presencialmente, guardando, por supuesto, los protocolos de bioseguridad, igual que lo puede hacer la Corte Constitucional. El gobierno nacional no está virtual, está, digamos, en el Palacio de Nariño. Ustedes los ven todos los días a las 6 de la tarde haciendo una emisión, no por videoconferencia, sino con un equipo de gobierno que está en el Palacio tomando decisiones. Yo mismo como rector vengo con frecuencia a los campus de la universidad, voy a la gobernación, voy a la alcaldía, voy al hospital, voy a la Facultad de Salud para, como responsable de los temas de la universidad, interactuar cara a cara con los protocolos de bioseguridad necesarios, pero sí interactuar cara a cara con muchas personas. La democracia por teleconferencia a mí no me parece una buena decisión. En el caso de la universidad hemos estado haciendo consejos de facultad, consejos académicos e incluso consejo superior de carácter semivirtual, con unos presenciales y otros virtuales, porque tenemos una restricción muy explícita de las normas del gobierno que han prohibido el retorno de los profesores y de los estudiantes y de los empleados a los campus. Y ustedes pueden saber que somos de los últimos que vamos a retornar. El gobierno hace una semana estableció que hasta el 31 de julio, o sea, durante los meses de junio y julio, se prorroga, por así decirlo, la cuarentena, y salvo casos muy excepcionales, en las universidades puede haber presencia de personas. Y uno podría decir que la universidad podría retornar de la misma manera que retornan a los centros comerciales las personas desde el próximo lunes, con los protocolos de bioseguridad, pero entiendo que los gobiernos, no solo en Colombia, sino en muchos otros países, consideran a los educadores y a sus alumnos un sector no productivo de la sociedad que perfectamente puede esperar. Les doy el ejemplo italiano. En Italia, las clases presenciales fueron enviadas a enero del 2021. Prácticamente durante 8 meses quedó clausurado el que hubiera clases presenciales, cuando esa fue una medida que tomaron hace un mes largo, cuando todo el tema de la pandemia, particularmente sobre la población de tercera edad, había estado fuera de control. Hoy está en una situación bastante diferente, pero el costo humano de la pandemia en Italia fue uno de los más graves del mundo, como lo está haciendo ahora en los Estados Unidos
y en el Brasil. Entonces, estos son asuntos que yo considero nosotros como intelectuales los debemos debatir. Yo repito, independientemente de que sea rector de la universidad, sigo siendo un intelectual y lo seguiré siendo en el campo en el que me muevo, y por eso sobre este tema he escrito y he participado en varios foros, en varios paneles, en reuniones virtuales, y los invito a que hagan lo propio. O sea, nosotros somos académicos y tenemos el derecho a dar nuestro punto de vista y a participar en el debate público sobre los límites del papel del Estado en la protección de los ciudadanos, sobre las adecuadas estrategias también para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y creo que esa es una función de pensamiento crítico que es muy importante de las universidades. Yo reconozco que hay cosas que el gobierno colombiano ha hecho bien. Creo que se ha manejado mejor la pandemia en Colombia que en otros países de América Latina. La tasa de contagios no ha crecido tanto cuando está disparada en la última semana, y la tendencia es a que el pico de mayor expansión se dé en las semanas que siguen, lo que queda de mayo y el mes de junio, y probablemente hasta mediados de julio vamos a tener una situación muy complicada adicionalmente, porque el confinamiento no puede ser eterno, porque la gente pierde sus empleos, se quiebra, los restaurantes no tienen clientes y se tienen que liquidar. Leí un dato de la Cámara de Comercio de Cali que decía que de los 800 restaurantes más grandes y más emblemáticos, 400 han sido liquidados. La mitad de ellos no van a volver a ser reabiertos porque sus dueños se quebraron en medio de la pandemia y se perdieron esos empleos. Yo entiendo que reactivar la economía es muy importante. No nos podemos vivir encerrados. En la Edad Media, las sociedades de la Edad Media eran rurales y no tenían las lógicas de consumo y de acumulación que sí tienen las sociedades industriales, y ellos podían estarse tiempos extensos en confinamiento, que el mundo seguía su curso y la naturaleza era la que producía, pero eso no es lo que ocurre en las sociedades contemporáneas, donde el empleo, incluso el empleo informal, no puede soportar el cerramiento de los espacios de los mercados y de los intercambios económicos, como efectivamente está ocurriendo, y por ello la inevitabilidad de la apertura y de que con protocolos de bioseguridad se puedan ir abriendo espacios para que la sociedad retome su curso y las actividades económicas de todo tipo, que son el sustento de la producción y el sustento de la sobrevivencia, pues se puedan dar. Es un tema complejo, porque una apertura irreflexiva, sin distanciación social y sin reglas claras, o el desprecio olímpico de los gobernantes por este asunto, como lo vemos en el caso de los Estados Unidos. Antier vi un video de una piscina en una zona turística norteamericana donde habían 600 o 700 personas, una piscina de olas mezcladas entre ellas mismas sin ningún tipo de distanciamiento social. Ahora que hubo el Día de la Madre, el Mother's Day en Estados Unidos, a diferencia de Colombia, la mayoría de la gente lo celebró en intercambios sociales, que por supuesto son el caldo de cultivo para la expansión del virus, y allí la letalidad que ha tenido esta epidemia en los Estados Unidos, al igual que ocurrió en el caso del Brasil, donde ustedes saben muy bien que el presidente, igual que Trump, Bolsonaro es un negacionista, considera que esa es una política inadecuada, el confinamiento, la distanciación social, la trazabilidad de los enfermos, y desde un cierto cinismo consideran que si se muere un 1 o 2% de la población, pues es el costo que hay que pagar para mantener los mercados abiertos. Estas son posiciones extremas, pero son posiciones que le han dado mucho espacio a la expansión de la enfermedad. Y quiero citar el último caso, que es absolutamente, no paradójico, diría yo, absurdo, y es el gobernante Daniel Ortega en Nicaragua, que niega la pandemia. Ayer vi a la vicepresidenta de Costa Rica, que es una líder afro, que se quejaba de cómo el no reconocimiento de que la pandemia del coronavirus existe está abocando un riesgo enorme a Costa Rica como vecino de Nicaragua, un país que oculta a los muertos, que los entierra subrepticiamente, que prohíbe y censura la información sobre la pandemia, porque alguien, un dictador, en este caso un dictador que se dice de izquierda, yo no sé si lo sea,
ha decidido, como en las novelas de García Márquez, que la pandemia no existe. Y al prohibirla desde un ocase presidencial, pues empiezan a silenciar a los médicos y a ocultar a los muertos para hacer invisible la pandemia, como pues sin esa estrategia fuera un conjuro que efectivamente lograra ello. Son muchos pues los temas de tipo conceptual y filosófico y político que están detrás. Yo pues reconozco, y con esto redondeo la primera parte de mi intervención, reconozco que la pandemia es real, no soy negacionista, creo que este coronavirus tiene un riesgo muy grande para los humanos, lo digo muy corto aquí, lo podría decir más largo en otro lugar, y el origen, hay que recordarlo, es el cautiverio de especies salvajes. En un mercado de Wuhan, en China, donde tenían pangolines, murciélagos y otro tipo de especies exóticas que los chinos comen, fue donde arrancó la pandemia. Estos coronavirus no nacieron hoy, han estado en los animales por milenios, sobre todo en los animales salvajes, han logrado adaptar a los animales salvajes, no son letales para ellos, los animales conviven con este tipo de virus, igual que podemos convivir con una gripa que no nos mata, pero al ser transferidos a los humanos, entran a un cuerpo distinto donde la letalidad es muy grande. Algún médico experto en estos asuntos peruano me decía en una videoconferencia que es probable que el virus se adapte y con el paso del tiempo sea menos letal, no porque sea menos peligroso, sino porque el virus no tiene como propósito, digamos, ontológico en su código genético, no está el destruir al huésped, sino por el contrario, el poder ambientar una sobrevivencia mutua del que es parásito de otro, del huésped y el huésped mismo. Eso pasa con muchas especies animales, o nosotros mismos que tenemos bastantes microbios y microorganismos y agentes patógenos con los cuales convivimos sin que sean letales frente a la letalidad de un virus, que significa una relación entre lo natural y lo humano, que tiene que ver con el comercio ilegal de estas especies, con la expansión que en China tuvo el tráfico ilegal de animales exóticos para consumo humano. Y este es un tema en donde si existiera una clara regla de respeto a lo natural, no se hubiera presentado el episodio que se presentó. Ya tardíamente en China, pero no de manera plena, con la información que tengo, incluso de colegas que han estado allá, han prohibido los mercados para comprar y para traficar con el fin de alimentación estas especies salvajes que se convierten en especies salvajes cautivas. Y digamos, ese tipo de interacción entre lo animal y lo humano, entre lo salvaje y lo civilizado, es también un asunto muy importante sobre el cual se pudiera teorizar muchísimo a raíz de estas pandemias recientes, no solamente la del coronavirus COVID-19, sino de la de los precedentes. Y tiene que ver también con la existencia de una relación de depredación y de intervención de lo humano sobre lo natural, que ya no tiene el carácter de intocado, sino que al ser humanizado, el hombre interviene sobre lo humano, sobre lo natural viviente, sobre lo animal, pero a su vez lo animal tiene un efecto retroactivo, a veces supremamente complejo, sobre los propios seres humanos. Y este es un tema que supongo que a algunos de ustedes les puede interesar. Sé que aquí en el instituto hay expertos en deporte y que son científicos de esa área, y hay varios médicos y el área de la salud escuchándome según les vi las caras, y creo que sobre eso podríamos hacer una conversación interesante. Y voy a ir al último tema para darles tiempo a que conversemos hasta las 4:30, que me tengo que ir a una reunión, y es el tema de qué hemos hecho y cuál es nuestro rol desde las universidades. Y hablo por las universidades públicas que hemos estado los rectores en permanente interacción a lo largo de todos estos meses. Yo primero les quisiera dar un parte de tranquilidad a todos los colegas. La situación es difícil, pero no es una situación crítica desde el punto de vista financiero para nosotros en las universidades públicas. Por una sola razón, por la Ley 30 de 1992, que garantiza constitucionalmente que los recursos de las universidades son los mismos del año pasado más la inflación. Ninguna norma de excepción o decreto ejecutivo de emergencia puede invalidar la Ley 30 de 1992.
Con colegas de otros países he estado reunido, nos tenemos un chat todos los lunes a las 4 de la tarde, como con unos veintitantos colegas expertos como yo en política pública de toda América Latina, y en Puerto Rico, República Dominicana, México, en Venezuela, en Ecuador y en el Perú, el recorte de la financiación de las universidades, y en Brasil también ha sido muy drástico, ha habido recortes entre el 25 y el 40% de los presupuestos. Hablé recientemente con un rector de una universidad ecuatoriana, que es la Universidad de la Administración Pública en el Ecuador, la IAM, que me decía que no iban a abrir el segundo semestre del 2020 porque estaban absolutamente insolventes. En el Ecuador, los salarios de todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, fueron rebajados entre el 25 y el 35% para poder tomar medidas de ajuste fiscal. Así que eso no pasa en Colombia. En Colombia tenemos mucha más protección constitucional y hay unos acuerdos que se lograron en el 2018 en el movimiento universitario, sobre todo estudiantil, que generó nuevos recursos para las universidades, y debo darles fe de que esos recursos están garantizados, han estado siendo girados y los hemos estado asignando, y no se ha incumplido en lo fundamental esos acuerdos. El problema que tenemos es que muchos de los recursos que eran para inversión los vamos a tener que dedicar a funcionamiento para poder cruzar plata y lograr que al final del año podamos tener un equilibrio financiero adecuado. Muy difícil si es la situación, colegas, de las universidades privadas que dependen de la matrícula. Algunas de ellas ya han empezado a despedir profesores, no voy a dar nombres, pero hay universidades que han despedido a todos los contratistas de áreas enteras del conocimiento, han rescindido al terminarse este semestre, que ya se está terminando, muchísimos contratos, porque temen una caída de entre el 30 y el 50% en las matrículas, y son universidades que viven de las matrículas, y al no tener estudiantes matriculados, al tener una deserción significativa, eso les va a afectar muy fuerte. El gobierno en esa dirección tomó una decisión de financiación a través de crédito blando, subsidiado, disminuyendo también el crédito ICETEX para los que tienen matrículas en las privadas, por alrededor de 1,5 billones de pesos. Eso lo hicieron hace 3 semanas, y esas medidas pues van a ayudar a conjurar que el golpe de la disminución de la matrícula, que ya venía pasando en las privadas, una caída desde el 2017 muy significativa, se pueda dar. Nosotros estamos mejor librados por ser públicos que las privadas, pero por supuesto podemos tener coletazos significativos también en lo que tiene que ver con deserción estudiantil, en lo que tiene que ver con estudiantes que porque sus familias están en una situación muy difícil tienen que ir al rebusque y ya no pueden volver a las universidades. Eso es algo que nosotros prevemos se puede presentar, no sabemos todavía en qué escala se pueda dar, y en la medida en que la economía se reactive, como ya viene ocurriendo, pues espero que ese impacto no sea tan fuerte. Y un segundo tema que me interesa mucho decirlo, es que ha sido fundamental, y debemos estar orgullosos de ello, el papel de la universidad pública en la asesoría técnica y científica en Colombia frente a la pandemia. El principal asesor del presidente Duque en materia de monitoreo y asesoría científica para manejar la pandemia es un profesor de carrera de tiempo completo, profesor titular con doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, que incluso es el delegado que Colombia ha colocado ante la Organización Mundial de la Salud. Ahora no recuerdo su nombre, un profesor relativamente joven. E igual la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Antioquia, recurren a los epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública de nuestras universidades, y en una manera abrumadora de las públicas. Les doy un ejemplo aquí en Cali, que no sé si lo sepan. La profesora que está al frente de todo el manejo epidemiológico de la alcaldía es Lida Osorio, que es profesora con doctorado de epidemióloga de la Universidad del Valle, que la prestamos en comisión durante 3 meses, mayo, junio y julio, para que trabaje
con la alcaldía y le ha dado un apoyo muy importante a la alcaldía frente al pico tan alto que la ciudad ha tenido, todo eso de pruebas rápidas y del confinamiento sectorializado que ustedes han visto, se viene haciendo en Cali, es diseñado desde la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad. Con la gobernación también tenemos una relación muy estrecha de cooperación. En el HV, todos los días hay entre 350 y 400 funcionarios de la universidad, estudiantes y profesores internos y residentes, soportando en buena medida la capacidad científica del HV, que es el principal centro de referencia para la pandemia, incluyendo la Clínica Norte, que fue habilitada, la antigua Clínica de Salud COP, también con una participación muy importante nuestra. Nos acabamos de ganar una convocatoria por 3.500 millones de pesos para el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud, que es uno de los líderes nacionales en el tema de hacer las pruebas, también en el tema de hacer investigaciones. Tenemos un vínculo con la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos para mirar temas de plasma, de los que ya se contagiaron y tienen inmunidad y transferírselo a otros pacientes. Y yo diría que la capacidad científica de Univalle, Uniantioquia, de la Universidad de Cartagena, que tiene una facultad de medicina muy buena, de la UIS y de tantas otras universidades, la del Cauca, la Nacional aquí en Palmira, que también tiene un laboratorio muy importante, muestran lo fundamental que ha sido la universidad pública en la crisis. Ustedes saben, colegas, que el 75% de la investigación en ciencias duras en Colombia lo hacemos las universidades públicas y que el 25% restante la hacen unas pocas universidades privadas de muy alta calidad, como la Javeriana, la Universidad de los Andes, Uninorte, AFIT, o aquí en el Valle del Cauca, la ICESI, que es también una joven universidad con buenas capacidades de acuerdo a su tamaño. Pero es la universidad pública la que le ha dado un concurso muy importante al Estado y al Ministerio de Salud desde la base científica. Si hubiéramos tenido más recursos, más capacidad en los laboratorios, que no han estado financiados adecuadamente por los gobiernos, si no hubiera habido la política de recortes sistemáticos del gasto en los años anteriores en el antiguo Colciencias, otra sería la historia en términos de capacidades. Así que yo lo digo como rector porque conozco el detalle de muchas de estas cosas. En las universidades hemos hecho un muy buen trabajo, particularmente en el campo de las ciencias de la salud, en ingenierías y en otras áreas. El tema de ventiladores mecánicos y dispositivos de bioseguridad, prototipos también se ha desarrollado. Ahí ha habido también esfuerzo importante de algunas universidades privadas, pero le hemos mostrado a Colombia que la ciencia paga invertir por ella porque la ciencia le ayuda a un país a resolver problemas y que las capacidades investigativas nadie se las inventa, se acumulan en un trabajo muy forzado a lo largo de los tiempos. Y yo les diría, porque interactúo permanentemente con altos funcionarios del gobierno y también con líderes empresariales, que en medio de esta crisis tan dura, el reconocimiento a lo que somos nosotros como una universidad de excelencia en investigación y en capacidades de ayudar a resolverle problemas a la sociedad, tiene un enorme reconocimiento. Y lo mismo ocurre, repito, en varias otras universidades de Colombia. Finalizo señalándoles que el panorama de retorno será en agosto, probablemente presencialidad parcial del 15, 20, 25%, dependiendo de la curva de contagio, con una tecnología asistida por informática, por computadores, por trabajo remoto, que va a estar entre el 70 y el 80%. Todo va a depender de cómo nos comportemos en el autocuidado y en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Yo tengo una preocupación y es la situación de Cali. Esta es una ciudad que tiene una curva de contagio por encima del promedio nacional, va del lado de Bogotá, pero Bogotá es mucho más grande que nosotros. Otras regiones lo han podido hacer mejor, debo decirlo. Antioquia tiene la tercera parte de los contagios que tiene el Valle del Cauca porque usaron el Big Data o el Big Data, usaron la trazabilidad de manera anticipada para hacerlo. El alcalde Quintero era viceministro de las TICs en el gobierno anterior, tenía una formación en ese campo y muy rápidamente le metió inteligencia artificial y había habido un proyecto en la alcaldía de Medellín de años atrás
que le había dotado a la Secretaría de Salud de capacidades para hacer seguimiento y trazabilidad con datos que les permitió a ellos tener una respuesta mucho más eficaz. Y podría matizar el drama de Cali, porque Cali, a diferencia de Medellín, es un corredor de los emigrantes venezolanos, y eso pues también nos ha impactado muchísimo, cosa que no le pasa a Medellín y a algunas otras ciudades del interior del país. Nosotros esperamos retornar, ya estamos preparándonos en el caso de las sedes regionales para empezar antes, no sé si lo saben, el 8 de junio empezamos las clases en el sistema de regionalización, en las 9 sedes, la mayoría de ellas van a ser virtuales, salvo algunos talleres y algunos ejercicios prácticos que vamos a hacerlos como pruebas piloto. Ya tenemos un protocolo muy bien construido con la ayuda de expertos para tener el acceso a los campus y el distanciamiento social. Vamos a hacer la inversión de recursos de la universidad por unos 2.500 millones de pesos para todo lo que es bioseguridad, incluyendo sensores térmicos, tanto los portátiles como los que no lo son. Y en esa dirección creo que estamos preparados, pero por supuesto el escenario es de bastante incertidumbre. Pero sí quisiera darles un mensaje tranquilizador. La universidad tiene dificultades, pero la universidad las va a superar, y a eso los que somos directivos nos dedicamos todo el tiempo, porque esa es nuestra responsabilidad. Les agradezco mucho el que me hayan permitido conversar de estos temas. No tengo, como ustedes me conocen mucho, no tengo papeles, pues he hablado lo que tengo en la cabeza, y con mucho gusto, repito, podemos hacer, Alfonso, una ronda de comentarios y puedo contestar algunos de los temas que los colegas plantean. Gracias. Listo. Por favor, quede abierta la discusión para hacer preguntas, pero a través del chat, por favor. Se escriben ahí, yo las leo y podemos hacer. ¿Qué preguntas hay, por favor? O comentarios. O comentarios. O comentarios que se quieran hacer. A ver, por favor. A ver, yo me doy el chat. En el chat no hay nada todavía. Ahí ya, levantaron la mano varios. A ver, ¿quién? Edwin García, dice aquí. Edwin García. Gracias, buenas tardes. Buenas, ¿cómo le va? Profesor Varela, cordial saludo. Igualmente. Pues yo estaba hablando, pero claro, el micrófono estaba cerrado y por eso no dejaba hacer la intervención. Escuchando atentamente la presentación, me llama la atención dos cosas, particularmente. Una, relacionada con el título mismo de la charla, que era filosofía. La pregunta mía es muy concreta. ¿Cuál es el sentido de la filosofía que usted percibe para la universidad hacia cara al futuro? Entendiendo que existen varios elementos de filosofías como estructuralismo, postestructuralismo, incluso hoy en día hablamos de filosofía postnormal, filosofía de la complejidad, etc. ¿Cuál considera usted es una filosofía que entre en armonía con el desarrollo del siglo XXI en términos de los conceptos de ciudad, de ciudadanía, de pueblo, de desarrollo? Y si eso tiene algo de relación con todos estos aspectos de decolonialidad, de desarrollo social, incluso de problemáticas socioambientales que requieren otras miradas frente a la demografía y al desarrollo sostenible que se involucra desde algunas miradas. Esa sería la primera, discúlpeme. Y la segunda tiene que ver con el tema de la virtualidad. Es entendible que la pandemia nos ha llevado en estos momentos a unos esquemas de trabajo en casa, o más conocido por otros como teletrabajo. Pero esta idea de la virtualidad, ¿qué tanto compagina en su manera de entender con educación virtual? ¿Considera que debemos avanzar lenta y gradualmente hacia una educación virtual, o este tema de la virtualidad
debemos manejarla de manera operativa, pero nunca cayendo en un concepto de educación virtual. ¿Cuál es como su parecer al respecto? Gracias, profesor Varela. Gracias, Edwin. Empiezo por la segunda pregunta. Le voy a dar mi punto de vista como académico y como rector, por supuesto, ahora que estoy en este cargo. Yo considero, colegas, que la presencialidad es una impronta que las grandes universidades, y nosotros somos una de ellas, nunca vamos a perder. Yo no me imagino una universidad donde los estudiantes desaparezcan de los campus, donde no haya profesores y todos estemos conectados como en la famosa película Matrix. Yo no me imagino eso, me parecería una pesadilla. Yo creo que las universidades y los campus son lugares de encuentro cara a cara, en las clases, en la convivencia, incluso en los conflictos y en el disenso, pero las universidades somos presenciales y la formación presencial y la interacción presencial es fundamental. Y en ese sentido, no tengo ninguna aspiración de utilizar la pandemia para pasar la Universidad del Valle a un modo virtual o un modo parcialmente virtual. Esa es la primera cosa que le quiero decir. Sé que hay universidades virtuales. En Colombia existe una universidad pública que hace ese tipo de trabajo, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En Inglaterra, muchos de ustedes han estudiado allá, está una gran universidad que es Open University. En España está la UNED, que es más o menos el modelo del cual se apoyaron aquí en Colombia. Y en cada país hay unas cuantas universidades que tienen como propósito un segmento de los estudiantes y del proceso de formación, que es el de la educación virtual, que básicamente tiene que ver con personas que no tienen la capacidad ni el tiempo ni la manera de acceder a la educación directa de carácter presencial, y es un complemento que existe en todo el mundo de instituciones virtuales como plataformas para un problema de un segmento muy específico de la población, pero no para expandir el modelo de lo virtual y trastocar el sistema educativo y pasar a una virtualidad de carácter mayoritario. Yo creo, eso sí, que la presencialidad hoy está muy en interacción con la virtualidad. Y colega Edwin, se lo digo incluso antes de la pandemia, ¿cuántos de nosotros no nos comunicamos con nuestros colegas y con nuestros estudiantes por chats? Los chats se inventaron hace unos 7 años y se han sofisticado muchísimo. Hoy existe un chat que es propiedad de Facebook, que es WhatsApp, que es hegemónico prácticamente en Occidente. En China hay uno parecido, tiene otro nombre y es otra la empresa. Pero esa interacción de información a través de las redes sociales y de la simultaneidad de la comunicación es absolutamente inevitable y yo diría necesaria. Si yo soy profesor, debo usar las plataformas que me permiten aparatos y sistemas, los aparatos, pues los laptops, las computadoras, los teléfonos inteligentes y sistemas y software que garantizan que no solamente nos vemos con un estudiante cada vez que tenemos una clase, sino que podemos tener una interacción frecuente con él o con ellos a partir de este tipo de medios. E igual con los colegas. Ustedes saben muy bien que muchas de las redes de investigación se hacen usando medios electrónicos donde uno vive en permanente contacto con otros colegas, envía papers, circulan documentos, se hacen colaboraciones, discusiones que ahora se han acrecentado, por supuesto, en una escala no antes vista, pero que ya preexistían. Yo en particular, desde hace muchos años, hago parte de varios grupos en el área en que yo me muevo, administración y políticas públicas, en donde interactuamos a través de estas plataformas desde hace muchos años, desde hace por lo menos 15, y sé que muchos de ustedes lo hacen. Pero les respondo señalando que yo no creo que la universidad deje de ser presencial ni pueda dejar de serlo, porque su impronta está en la presencialidad, pero va a haber una mixtura que ya viene dándose y que este proceso de la pandemia lo ha acelerado, donde las plataformas digitales complementan la educación de carácter presencial, la investigación y la interacción de carácter presencial. Les repito, algunas universidades se pueden especializar como modelo en solo la educación virtual. Eso es respetable, es complementario, pero no puede sustituir en modo alguno la educación presencial, aun cuando la presencialidad estará cada día más integrada con plataformas tecnológicas
y de conectividad y de transmisión de la información de todo tipo, que es lo que ha venido ocurriendo prácticamente desde que Internet lo fundaron los militares y los científicos norteamericanos hace muchísimos años, a principios de los años 60, cuando no se imaginaban que pudiera ser la red universal de comunicación que posteriormente fue. Y voy a la primera pregunta, que es filosófica. Yo le diría, como filósofo que soy, que una universidad no puede tener filosofía oficial, porque sería una forma de confesionalismo. La universidad no puede adherir a ninguna corriente de pensamiento filosófico, ni al estructuralismo, ni al vitalismo, ni al marxismo, ni al existencialismo o cualquier ismo. Yo creo que la libertad de cátedra, la libertad de tener un abanico de los paradigmas y de las epistemologías que tiene la filosofía es fundamental. Yo en estos días estuve en la Facultad de Humanidades en un debate virtual por el tema, lo recordarán algunos de ustedes, de la aprobación de los programas profesionales en filosofía y el licenciado en filosofía, que tuvieron un debate y un impasse en el consejo, en el comité de currículum y en el consejo académico. Claudia Payán, que creo que está por acá, participó activamente, y algunos de ustedes, Carlos Vladimir Gómez también. Y yo, conversando con los filósofos, les decía, lo importante es que la universidad garantice la libertad y que el currículum de una carrera como filosofía no sea un currículo que se matricule con una de las tendencias epistemológicas o doctrinarias de la filosofía, porque estaríamos cometiendo un inmenso error. Yo sí creo, profesor Edwin, que la universidad tiene unos valores muy importantes desde el punto de vista de filosofía. El más importante de ellos es el valor de ser un bien público que no es de mercado, un bien público que es universal, un bien público que es ecuménico, que no es de un país, que no cae en el nacionalismo, que tiene que ver con el respeto al debate, a la deliberación, a la construcción rigurosa de las teorías y los hallazgos que hagamos en los diferentes campos del saber. Y eso detrás tiene pues un precedente muy importante, que es la autonomía universitaria como el espacio de reflexión libre de las universidades como comunidades epistémicas, y la necesidad de que no pierdan esa libertad frente a la tutela del Estado o a la tutela de otro tipo de actores. Y un segundo asunto que tiene mucho que ver con la pandemia, que lo mencioné incidentalmente en la presentación que hice, es la relación entre lo natural y lo humano. Y cuando hablo de lo natural no me refiero solo a lo viviente, que también es muy importante. Los virus, que no son seres vivos, según me han explicado los científicos, sino seres en el umbral entre lo viviente y lo no viviente, pero que medran de los seres vivos, son un umbral de esa relación entre lo humano y lo natural, donde el tema de lo viviente se hace interfase. Tenemos que entender muy bien nuestra relación con el mundo natural y con lo viviente, reconocernos a nosotros mismos como sujetos vivientes. Yo en estos meses de pandemia he estado releyendo la obra de un filósofo argelino-francés que muchos de ustedes conocerán, que es Jacques Derrida, o Derrida. Hay un libro de él muy bello que se llama El animal que seguimos siendo. Y es una reflexión de Derrida sobre la manera como los seres humanos hemos rechazado lo animal, hemos bestializado lo animal y oponiendo lo racional a lo bestial. Hemos creado mitos sobre la conducta animal y anatemas sobre lo animal, el animal que es dañino, entonces las ratas son dañinas, las hormigas también son dañinas, y no entendemos toda la simbiosis tan compleja que tiene la relación del hombre con el universo, incluyendo el universo natural. A mí me parece que esta crisis tan dura de la pandemia del coronavirus es una crisis que nos reta en la relación de lo humano con lo natural, con la tierra, con lo inerte y también con lo viviente. Y ese, yo creo que ese es un foco de reflexión que va a ser muy fértil en el futuro. Y en segundo lugar, lo digo en mi artículo que publiqué hace un mes, yo soy en particular muy escéptico frente a esta idea del desarrollo sostenible, que me parece un oxímoron o una contradicción en los términos. Cuando hay desarrollo hay impactos negativos sobre lo natural, y yo no creo que tengamos por qué seguir creciendo. Les voy a dar un ejemplo. Las sociedades más civilizadas del mundo
hace bastante rato ya no tienen más humanos, tienen menos. Los países europeos, Canadá y algunos países de primer mundo, por así decirlo, sus tasas de natalidad ya están por debajo de sus tasas de mortalidad y presentan un decrecimiento poblacional. Colombia en el año 2050 va a llegar a ese nivel. ¿Por qué los seres humanos, si somos 7.000 millones, tendremos que ser 10.000? ¿Por qué no podríamos ser 5.000 o 4.000 millones en unas décadas? O sea, la idea del crecimiento infinito e indefinido de las sociedades, de la población, de las ciudades, pues es una filosofía del siglo XIX, de todo el desarrollismo y de la filosofía del progreso infinito, que yo creo que está colocada en cuestión. ¿Por qué consumimos tanto? ¿Por qué producimos tantos bienes? ¿Y por qué los renovamos tanto? Yo creo que son cosas que tienen hoy en día un ámbito de discusión muy importante para que no se haga un ambientalismo que sea fundamentalista o romántico, imposible de lograr. No vamos a retornar a los bosques, pero sí podemos tener una filosofía diferente de lo que hemos llamado desarrollo, incluso cuestionar la propia palabra desarrollo y desarrollo sostenible o crecimiento económico. Yo creo que es un punto muy importante. Probablemente necesitemos estabilidad, necesitemos acotamiento, necesitemos otro tipo de lógicas de relacionamiento productivo que van, digamos, en contravía de toda la tendencia del sistema industrial a crecer y a reproducir indefinidamente los recursos de la sociedad, que son recursos de carácter finito, y yo creo que allí hay un tema ambiental fundamental que este episodio de la pandemia lo ha colocado en el centro. Yo creo que la relación frente al crecimiento y el desarrollo y los desafíos ambientales de un lado, y el tema de la relación de lo humano con lo natural y lo viviente, son dos grandes ejes de la discusión filosófica que sin duda ya están empezando a florecer en el debate de muchos intelectuales, digamos que va más allá de los temas más inmediatos de la pandemia. Profesor Varela, le voy a leer 3 o 4 preguntas que veo que están un poco relacionadas y una que puede completar el cuadro filosófico que usted ha tratado de desarrollar. La primera, desde el punto de vista filosófico, plantea lo siguiente. Andrés Valencia pregunta, ¿de qué manera cambiará el modelo pedagógico en la universidad? Lo pregunto porque solo aborda esta situación desde la instrumentalidad, manejo de herramientas online, pero no se discute sobre la transformación epistémica y metodológica que la virtualidad o hibridez parcialmente virtual implica. Gracias, esa es una. Otra es, en ese mismo sentido, es la siguiente. Pregunta, ¿de qué manera cambiará, señor rector, qué opinión le merece, Juan Carlos, qué opinión le merece lo que decía Hume, filósofo escéptico? Conocía nuestros defectos de fábrica. Somos contradictorios. Somos buenos para componer elaboradas teorías de justicia e impecables razonamientos. Un momentico. E impecables razonamientos morales, pero muy malos para obedecerlos y cumplir. Muy malos para obedecerlos y cumplir. A ver. Sí, pero ya entendí la idea. Sí, muy malos para cumplirlos, pero muy malos para obedecerlos y cumplir con lo que juzgamos correcto. Somos una especie que no practica lo que la mente predica. El hombre es por naturaleza la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica, decía Machado. ¿Cómo lo relacionamos con el supuesto escenario de retorno? Esa sería. Y empecé a agregar preguntas que tienen que ver, digamos, un poco con la situación particular ya concreta. Desde el Cabildo Indígena Universitario, la universidad no se mantiene por matrículas como otras universidades. ¿Por qué no aprobar la matrícula cero para que no haya tantos estudiantes que deban dejar la universidad por estas cuestiones económicas? Hemos realizado algunas encuestas. Un momentico, a ver. Sí, pero tengo la idea de la pregunta. Exacto. Algunas encuestas que permiten pues dar a entender que esta situación se está dando.
Entonces, Bueno, desde esa perspectiva se está preguntando. porque no soy capaz. Voy a empezar por la última pregunta del estudiante del Cabildo. La matrícula cero tiene un problema. Significa cero facturación y en el fondo es el modelo más cómodo para que el gobierno nacional le delegue a cada universidad pública el tema de subsidiar la matrícula de los estudiantes, asumiéndola con su propio presupuesto. No sé si me hago entender, pero no facturar la matrícula es asumir que desde cada universidad se va a pagar el valor que no se cobra en términos financieros. ¿Cuál es la realidad de la matrícula en Colombia? En Colombia existen distintos estratos y segmentos sociales que todos ellos, en el caso de las universidades públicas, pagan solo un porcentaje pequeño de su valor real de estudio, porque por eso somos una universidad pública a diferencia de una privada. En el caso de la Universidad del Valle les doy estas cifras. El promedio de matrícula del primer semestre del 2020 en Cali, 450.000 pesos. El promedio de matrícula de las sedes regionales, cuyos estudiantes son de una composición social aún más humilde, es de 250.000 pesos. No estamos hablando de matrículas de millones de pesos como las privadas, que van entre 2 y 20 según el rango de las mismas, sino de matrículas altamente subsidiadas. ¿Por qué nosotros mantenemos la facturación de la matrícula? Porque el gobierno, no solo este, sino los gobiernos anteriores, han venido desarrollando una política de subsidio a la demanda educativa, entregándole auxilios a las familias y a los jóvenes para que estos usen esos recursos y paguen su matrícula. En el caso de la Universidad del Valle, hoy hay 8.000 jóvenes que son beneficiarios del programa Familias en Acción, componente Jóvenes en Acción. Yo mismo tuve que ver con eso, debo decirlo, porque hablé con la directora de esa organización, el Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, que es una líder pública caleña, funcionaria del gobierno, y acordamos con ella duplicar la cantidad de becas que ya estaban dispuestas para el Valle del Cauca, para que los beneficiarios más importantes fueran nuestros estudiantes universitarios. Y les voy a dar un dato de esta mañana, que me lo enviaron por correo. En las sedes regionales, a esta mañana, 7.200 estudiantes se habían matriculado pagando la matrícula. Eso aparecería como algo paradójico, como en medio de la pandemia ese grupo de muchachos tan grande ha pagado la matrícula. Se puede explicar de la siguiente manera. 4.000 de ellos son beneficiarios del Departamento de Prosperidad Social y recibieron 2 bonos de recursos dirigidos para sostenibilidad y también para el pago de las matrículas. Y además hay un grupo de unos 500 o un poco más, la cifra exacta la tengo que corroborar, que son parte de un modelo que se llama Generación X parecido, que es un dinero que le da el gobierno a los jóvenes, que también en este caso sí le da dinero a la universidad, le da dinero a los dos, y es un per cápita de 7 millones de pesos semestre, un per cápita de 14 millones de pesos al año, que ingresan a la universidad. Si nosotros hiciéramos matrícula cero, no podríamos recibir ni un solo peso del DPS, ni podríamos recibir un solo recurso de Generación E, y las universidades privadas y otras universidades públicas o ITTs serían las que recibirían esos recursos. Esa regla no la fijamos nosotros, pero nosotros creemos, y en eso yo defiendo mi punto, es válido que la universidad busque un fortalecimiento de las transferencias públicas, así sea que primero le entregan los recursos a las familias y a los jóvenes y luego ellos se matriculan. En segundo lugar, también les aclaro que con el gobierno discutimos hace un mes, los rectores, y acordamos que el gobierno diera un fondo para compensar la matrícula de los que no pudieran pagar. Yo esperaba más recursos, pero finalmente el gobierno decidió un poco menos de 100.000 millones de pesos. Hemos hecho el cálculo de lo que la Universidad del Valle le puede tocar y puede ser entre 6 y 7.000 millones, un poco menos del 10% de acuerdo a nuestro tamaño. Y esos recursos permiten subsidiar el nivel 1 y 2 de toda la universidad, que vale alrededor de 5.500 millones de pesos. En otras palabras, manteniendo una tabla de matrícula, vamos a lograr que por vía del DPS, por vía de Generación E y por vía de este fondo, el grueso de la matrícula de los estudiantes de la universidad
sean transferencias de la nación. Y eso es una buena gestión porque no tenemos que poner nuestros propios recursos, sino que recibimos recursos adicionales. En el caso concreto de todos esos jóvenes, ellos no van a pagar de su bolsillo, con ingresos de su familia, el pago de la matrícula, sino que van a recibir una transferencia monetaria que a su turno le van a transferir a la universidad. Hay otras personas, incluyendo las sedes regionales, que hacen el esfuerzo porque el pago no es muy alto y pagan de su bolsillo, de sus familias, de sus trabajos, de sus ingresos familiares, la matrícula subsidiada, como efectivamente lo hemos comprobado. 4.000 estudiantes, 4.500 tienen subsidio, los 2.500 restantes, los 3.500 restantes, porque son 7.000, no lo han hecho porque pagaron de su propio recurso. En Cali, que es un poco diferente, hay un pequeño componente que es alrededor del 20% de los estudiantes que son distintos niveles de clase media entre el estrato 3 y el estrato 6, que pueden pagar la matrícula, lo han hecho en diferentes ocasiones. Matrícula subsidiada también, el tope de la matrícula más alta que tiene la Universidad del Valle es 2.100.000 pesos, que es el nivel inferior de cualquier universidad privada. La pagan muy poquitas personas, la mayor parte de las personas, repito, podemos promediarlo en 450.000 pesos. Como la población universitaria es tan grande, en Cali se matriculan alrededor de 16, 17.000 estudiantes en el pregrado, en las sedes regionales unos 12.000, pues eso da plata, esa es una suma importante. Les quiero dar el dato de la matrícula de un año típico, del año 2018, porque en el 2019 hubo bastantes dificultades. La universidad recaudó unos 32.000 millones de pesos de matrícula altamente subsidiada, incluyendo algunas de estas compensaciones. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y yo les quiero a todos ustedes también dar el parte de tranquilidad que he estado dando en los medios de comunicación. Ayer estuve invitado por la señora gobernadora a un programa en Telepacífico y lo dije nuevamente, y ella también se ha comprometido, la gobernadora Clara Luz. La gobernadora me dijo, y lo dijo en el Consejo Superior de hace una semana, que en la eventualidad de que queden estudiantes que no tengan recursos, la gobernación hará el compromiso de girar esa diferencia para subsidiar la matrícula de los estudiantes que se queden sin matrícula, y en últimas también la propia universidad puede aplicar algunos mecanismos de subsidio para que garanticemos que nadie se vaya a quedar sin matricular. El propósito es el mismo. Los que pretenden la matrícula cero pretenden que los estudiantes no tengan que pagar, sobre todo los más pobres, que son la mayoría. En el caso de la universidad, lo que nosotros pretendemos es que haya bastantes transferencias para la matrícula que les sea pagada a los jóvenes o por la gobernación o por algunos de los programas que tiene el gobierno nacional, que haya un sector de los jóvenes que tenga recursos y que, repito, son subsidiados y pueda pagar, pero finalmente nosotros somos partidarios de que a través de toda esta mezcla de mecanismos, pues la universidad pueda conservar su equilibrio financiero. Yo soy administrador en mi última formación, tengo un doctorado en management y tengo la responsabilidad de que a todos los colegas nos alcance la plata para diciembre, para pagar la prima, para pagar los salarios del final de año, para pagar los gastos de funcionamiento de la universidad. Y en ese sentido, lograr 12, 10.000 millones de pesos de transferencias monetarias para pago de matrícula por parte del nivel central del Estado, 3.000 o 4.000 millones de la gobernación, pues nos ayuda al equilibrio financiero y finalmente es un subsidio también a las familias. Ese es un tema que quería precisar. Voy de ese tema a uno mucho más filosófico, la opinión que uno de los colegas ha dicho sobre el tema de hasta dónde los seres humanos somos bestias. Me recuerda a usted a lo que el propio Derrida, que yo lo citaba hace un rato, decía, o a Sigmund Freud al final del siglo XIX y a todos estos filósofos vitalistas que reconocían que en el hombre, en todos nosotros hay elementos de racionalidad. Somos sujetos racionales y argumentativos, pero también somos sujetos irracionales y somos sujetos sensoriales, o sea, somos gente que siente, que ama, que odia, que tiene animadversión, que tiene resentimiento, que tiene solidaridad,
los seres humanos somos muy variopintos. Le doy un ejemplo a ustedes. A mí me impresiona mucho el matoneo que se hace contra los médicos y el personal del área de la salud en medio de la pandemia. No los dejan subir a los buses, hay gente, taxistas que no recogen a los médicos, los sacan de las filas en los bancos. Hay mucho matoneo contra el gremio porque las personas creen que el médico los va a contagiar. No reconocen en el médico y en el personal de la salud el que los salva, sino el que los puede contagiar. Y esa es una situación muy dramática. Incluso algunas ciudades colombianas han tenido que recurrir a transporte especial para llevar personal médico. Les han tenido que decir a los médicos, a las enfermeras que no anden con uniformes en las calles porque los pueden perseguir. Ha habido incluso gente expulsada de sus hogares, arrendatarios que han sido echados porque son médicos. Y es ambivalente. Quien nos salva es al mismo tiempo a quien le tememos. Eso es parte de lo que usted decía sobre la naturaleza animal y, digamos, del pálpito, del rechazo, de la idea de defenderme a mí mismo sin tener un cálculo racional. Yo estoy seguro, y como filósofo tengo absolutamente claro, que los seres humanos somos una mezcla muy compleja de lo humano, de lo animal, de lo racional, de lo irracional, de la solidaridad y del egoísmo, del altruismo y al mismo tiempo del fanatismo. Todo eso somos los seres humanos, es un caleidoscopio muy complejo, pero en medio de todo ello, yo sí considero muy importante defender los valores del humanismo, en el sentido de considerarnos solidarios con los demás seres humanos, de respetar al otro, de respetar las libertades individuales, y eso yo creo que en esta pandemia es un argumento decisivo. Al principio de mi intervención yo hacía mención al estado de excepción, y se los digo, le tengo escozor a los decretos presidenciales, no importa el gobierno que sea, porque considero que ese es un riesgo muy grande que las sociedades tienen de quedar gobernadas por déspotas pastoriles benévolos, que mucho daño han hecho ese tipo de déspotas en la historia de la humanidad. Y voy a ir a la primera pregunta, las contesté al revés. Sobre el modelo pedagógico, la educación virtual no es hablar por videoconferencia 3 horas. Eso es una plataforma virtual para hacer una educación de carácter muy tradicional. La educación virtual hoy tiene una enorme ventaja comparada con otros modelos previos, y es la interacción. Las personas hablan y le responden, suben un Twitter y el Twitter es contestado, emiten una opinión en Facebook y alguien la puede controvertir. Se dan debates muy interesantes, también circulan demasiadas posverdades o fake news en las redes sociales, pero hay bastante deliberación pública y de discusión e interacción muy horizontal, debería decirlo, porque cualquiera prácticamente puede decir lo que quiera y subirlo a una red social o a una plataforma. Ese es un escenario que no existía antes. Hace unos 30 años, yo que soy más veterano que la mayoría de ustedes, antes de que hubiera masivamente Internet, este tipo de medios de comunicación, el debate público estaba controlado por los mass media. La televisión, la radio y la prensa eran las dueñas de la opinión y la gente solo podía discutir a través de los grandes periódicos, de las grandes cadenas de televisión o de las emisoras. Hoy las emisoras grandes, las cadenas de televisión y los periódicos han perdido el control de la opinión pública, incluso ya no dan noticias. Las noticias se publican primero por las redes sociales casi de manera instantánea y los periódicos están arrinconados, muchos de ellos prácticamente en la quiebra. La televisión atraviesa una crisis muy aguda porque plataformas digitales que también son televisivas pero que no emiten como los canales les han quitado muchísimo mercado. Muchos de ustedes, si son jóvenes, ven más y consumen más información por plataformas como YouTube o como Instagram que por los propios medios de carácter tradicional. Pero eso tiene una gran ventaja, a mi juicio, y es toda la deliberación pública y la circulación de la información y de las discusiones de todo tipo, que además no tienen fronteras nacionales, se pueden hacer en muchos espacios, y esos son temas que son fundamentales para el modelo pedagógico. El modelo pedagógico que se alimenta de la virtualidad tiene que configurarse en un esquema
muy distinto al de la clase presencial. Más son foros de discusión, más son trabajos colaborativos y otro tipo de lógicas de autoinvestigación, por ejemplo, las que están detrás de este tipo de cosas. Y yo sí sé, tengo claro, que educación presencial que combine adecuadamente la virtualidad todavía no la tenemos muy bien formada en el mundo entero. Hay algunas universidades pioneras en esto, pero esa es una agenda pendiente y yo sé que ustedes que son pedagogos, la inmensa mayoría, lo han estado discutiendo, pero creo que al cambiar el medio, y aquí cito a Marshall McLuhan, el famoso publicista y teórico canadiense de los años 70, el medio también afecta muchísimo el mensaje y el tipo de contenidos que circulan a través de los medios. Y no podemos creer que los medios digitales son simplemente una amplificación de lo presencial, sino que tienen un componente muy grande de transformación y de nivelación, por así decirlo, de la relación entre los docentes, los alumnos, y donde además los temas quedan abiertos a muchas otras personas que no necesariamente participan de las comunidades académicas. Aquí mismo estamos en un chat donde yo veo que hay profesores del IEP, profesores que no son del IEP, egresados, estudiantes, no es un claustro en un sentido formal y burocrático, sino un foro. Y hoy hay muchos de estos foros y creo que son una muy buena herramienta para que circule la discusión, la información y para que se vayan construyendo tanto consensos como disensos. Yo creo que la democracia deliberativa y la discusión pública tienen un formidable escenario en los medios digitales, aun cuando claramente también los medios digitales, no lo ignoro, son fuente de una impresionante manipulación por las plataformas que tienen los datos, que incluso han hecho de ello un negocio en una escala muy grande. Profesor Varela, que usted me había hablado hasta las 4:30. Aquí hay como 30 mensajes. Yo voy a leer esta última que me parece que es importante, si no, no podría salir. Señor rector, como usted se refirió a alguna de las estrategias que se vienen pensando y reconociendo que la incertidumbre es alta, ¿cuáles son los mínimos que usted visualiza para tener en cuenta para planear la programación académica para el próximo semestre? Alternancia, pico y cédula, división de grupo, etcétera, medidas que tendrán impacto en asignación académica. Le voy a tranquilizar a los colegas. En el tema de asignación académica, nosotros no la vamos a disminuir ni la vamos a aumentar, la vamos a estabilizar. Creemos que podemos trabajar con las horas previstas a lo largo de la programación. No tendríamos la manera financiera de amplificarlas, ni tampoco voy a aprovechar la virtualidad y esta situación de emergencia para recortarlas. Y obviamente lo que sí cambian son las modalidades, como algunos de ustedes lo han dicho. En el protocolo que vamos a publicar la próxima semana, que espero estén atentos, estamos finiquitando los últimos detalles, tenemos previsto varios esquemas que son para aplicar a cada sede y para aplicar según las facultades y las carreras. No es un protocolo estándar que a todo el mundo le dé lo mismo, y allí sí está previsto lo que varios de ustedes han dicho. Hemos pensado en lo que la ministra de Educación llama alternancia, que eso ya existía antes de que la ministra lo llamara así, donde haya estudiantes que, por ejemplo, vengan a los campus los lunes, los miércoles y los viernes, otros que estén los martes, los jueves y los sábados, y digamos en dos mitades, por así decirlo, la población que hace presencialidad. También hemos pensado en bloques más homogéneos, sobre todo en Ciudad Universitaria hay mucho estudiante que tiene una clase en la mañana, tiene una al mediodía y tiene otra en la noche, y está mucho tiempo en el campus, lo cual normalmente no tiene problema, pero ahora en medio de esta situación de emergencia sanitaria sí es un asunto complejo. Vamos a hacer bloques de clases y en eso está trabajando Registro Académico, ajustando la programación. Y también estamos esperando el decreto del gobierno sobre el distanciamiento en las aulas. Hay una propuesta de 2 metros entre cada estudiante, de su pupitre al siguiente, otro de 1.5. Eso no lo vamos a fijar nosotros, el gobierno nacional, entiendo, lo va a fijar también la próxima semana. Y con los arquitectos nuestros vamos a dibujar en los aulones de clase la distancia social y los esquemas de seguridad en distanciamiento para el uso de los laboratorios, para el uso de los salones y también para las propias cafeterías. Les doy un ejemplo, no me lo han preguntado, pero estamos pensando en armar 2 o 3 grandes carpas en Ciudad Universitaria
donde los estudiantes puedan tomar su almuerzo sin hacer las filas que tantos dolores de cabeza nos han causado, que hoy en día son absolutamente imposibles. En eso estamos trabajando para que en agosto las tengamos listas y podamos tener turnos prefijados de los estudiantes y de los empleados que van a hacer uso del restaurante para que tengamos una programación que no es oferta y demanda como hoy pasa. En muchos temas estamos en esa línea, pero yo diría que la próxima semana publicaremos el protocolo de la universidad, que ya lo tenemos listo, estamos haciéndole algún afinamiento, consultando expertos y mirando experiencias internacionales, y no lo habíamos publicado porque estábamos esperando que el ministerio produjera el suyo, porque si el ministerio dice A y nosotros decimos B, el gobierno tiene facultades para que se declare inválido lo que nosotros hagamos. Pero vamos a trabajar en una relación que combine lo presencial con el trabajo remoto. Esperamos que Univalle se siga cuidando bien. Yo quiero darles aquí un parte muy positivo y reconocer el trabajo del Servicio Médico Universitario. Solamente 4 personas de casi 40.000 que somos, incluyendo empleados y contratistas, se ha contagiado, de los cuales ya 3 han salido indemnes, curados, y la otra persona está bajo observación, pero en un estado lejano del peligro. Hemos sido ejemplo en el autocuidado. No nos hemos contagiado, incluso muchos de ustedes en sus barrios somos gente pues más formada y tenemos más cultura por nuestra propia formación que el resto de la sociedad, y hemos dado ejemplo, y yo creo que eso es bastante positivo. El servicio médico de la universidad con los empleados, trabajadores y docentes ha hecho un trabajo muy interesante. El servicio psicológico incluso ha hecho un acompañamiento muy importante a los estudiantes, que hemos tenido incluso que contratar personal adicional para cubrirlo. Pero pienso que no solo hemos predicado, hemos practicado bien todos los temas que tienen que ver con cuidado, y cuando empecemos a retornar a los campus, pues tendremos que ser muy cuidadosos para que el vector humano que somos cada uno de nosotros no pueda afectar a otro estudiante o a un visitante o a un colega. Les agradezco mucho la conferencia, me encanta conversar. Ustedes saben que yo soy profesor y casi no puedo dar clases porque me la paso de directivo, así que yo también disfruto muchísimo este tipo de espacios y este tipo de conversaciones. Le agradezco a Claret y saludo a todos los colegas y estudiantes aquí presentes, que no los puedo saludar uno por uno, y espero, no tengo problema en que me vuelvan a invitar en algunas de estas semanas, incluso un panel, para que yo no sea el único que hable sobre algunos de los temas que quedan pendientes, que podría ser una buena idea, Claret. Ese sería un buen punto. Sobre unas preguntas, hagamos una nueva. Exactamente. Creo que ha sido tomaré en cuenta ese detalle. Le pido a los presentes que me hagan llegar esas preguntas a la dirección y nos encargamos de arreglar otra nueva conferencia para responder. Muy bien, colegas y estudiantes. Hasta luego.